¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen atraer sin esfuerzo la atención y el interés de una mujer, incluso cuando al principio ella no estaba interesada? No es magia, ni suerte, ni apariencia física únicamente. Es comprensión, es energía, es psicología. Hoy vas a descubrir principios poderosos sobre la mente femenina que pueden cambiar por completo tu forma de relacionarte. Pero cuidado. Esto no se trata de manipular, sino de despertar emociones auténticas y conexión real. Si entiendes esto, no solo atraerás, sino que dejarás una impresión imposible de olvidar. Presta atención, porque esto puede cambiarlo todo. La mayoría de los hombres entra en una interacción con una mujer con una idea equivocada desde el principio, creen que tienen que demostrar algo, impresionar, destacar de manera inmediata. Intentan hablar más, contar historias más grandes, parecer más exitosos o incluso exagerar aspectos de su vida. Pero lo que no entienden es que, en ese intento constante por ser vistos, dejan de percibir. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque la atracción no comienza con lo que dices, sino con lo que entiendes. Antes de intentar conquistar, debes aprender a observar. Cada mujer es distinta, cada persona tiene su propio mundo emocional, sus propias experiencias, sus propias inseguridades y deseos. Cuando tú llegas con un guión en la cabeza, con frases preparadas o técnicas rígidas, estás ignorando completamente a la persona que tienes delante. Y una mujer percibe eso de inmediato. Percibe cuando no estás realmente presente, cuando solo estás esperando tu turno para hablar o cuando estás intentando llevar la interacción hacia donde tú quieres, en lugar de dejar que fluya naturalmente. Entender no es solo escuchar sus palabras, es prestar atención a los pequeños detalles. Cómo cambia su tono de voz dependiendo del tema, cómo sus ojos reaccionan cuando algo le interesa, cómo su lenguaje corporal se abre o se cierra. Es notar cuándo se siente cómoda y cuándo no. Es darte cuenta de qué tipo de energía le transmites. Porque, aunque no lo digas, todo en ti comunica algo. Muchos hombres subestiman el poder de la inteligencia emocional. Creen que lo importante es lo que dicen, cuando en realidad lo que más impacto tiene es cómo hacen sentir a la otra persona. Una mujer puede olvidar las palabras exactas que usaste, pero nunca olvidará cómo se sintió estando contigo. Si se sintió juzgada, presionada, aburrida o ignorada, esa sensación se queda. Pero si se sintió escuchada, comprendida, valorada y, sobre todo, intrigada, entonces has creado una conexión que va mucho más allá de lo superficial. Cuando una mujer no muestra interés al principio, la reacción común es rendirse o, por el contrario, esforzarse el doble para convencerla. Ambos caminos son errores. Porque el interés no se negocia ni se fuerza. El interés se despierta. Y para despertarlo, primero tienes que entender por qué no está ahí. Tal vez ha tenido malas experiencias previas. Tal vez está acostumbrada a hombres que actúan de cierta manera y tú estás repitiendo ese mismo patrón sin darte cuenta. Tal vez simplemente no ha visto nada diferente en ti aún. Y eso no es un rechazo definitivo. Es solo una falta de estímulo emocional. Aquí es donde entra la verdadera diferencia. Un hombre que entiende la psicología femenina no se toma la falta de interés como algo personal. No entra en pánico ni cambia radicalmente su comportamiento para agradar. En cambio, observa, ajusta, y crea una dinámica distinta. Se vuelve más consciente de la interacción, más presente, más auténtico. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Significa ser coherente contigo mismo, no actuar desde la necesidad. Porque cuando necesitas que alguien te acepte, tu comportamiento cambia. Te vuelves más complaciente, más predecible, menos interesante. En cambio, cuando estás cómodo contigo mismo, cuando no dependes del resultado, tu energía cambia completamente. Y esa energía es percibida de inmediato. Las mujeres son especialmente sensibles a las emociones y a la congruencia. Pueden detectar cuando alguien está fingiendo confianza o cuando está actuando desde la inseguridad. No porque tengan algún tipo de habilidad mágica, sino porque están más acostumbradas a leer señales emocionales. Por eso,
Entenderlas no es cuestión de aprender trucos, sino de desarrollar tu propia conciencia emocional. Otro error común es pensar que entender a una mujer significa estar siempre de acuerdo con ella o intentar complacerla constantemente. Eso no genera atracción, genera aburrimiento. Entender también implica tener criterio propio, saber cuándo bromear, cuándo desafiar de manera ligera, cuándo mantener tu postura sin necesidad de conflicto. Porque la atracción también nace del contraste, de la tensión emocional, de la sensación de que hay algo dinámico en la interacción. Cuando tú realmente entiendes, no necesitas forzar conversaciones, no necesitas llenar cada silencio con palabras, aprendes a sentir el ritmo de la interacción. A veces, una pausa bien colocada dice más que 1000 frases. A veces, una mirada sostenida crea más conexión que cualquier historia. Pero eso solo ocurre cuando estás presente, cuando no estás atrapado en tu cabeza pensando en qué decir después. La comprensión también implica paciencia. Vivimos en una época donde todo es inmediato, donde se espera una respuesta rápida, un resultado rápido. Pero la atracción genuina no funciona así. Es un proceso, es una construcción. Y cuando intentas acelerarlo, lo rompes. Piensa en esto. Si una mujer percibe que estás intentando avanzar demasiado rápido, que ya estás proyectando algo más cuando apenas se están conociendo, lo que siente no es emoción, es presión, y la presión destruye la atracción. En cambio, cuando permites que las cosas se desarrollen naturalmente, cuando no estás intentando llegar a un resultado específico, creas espacio para que las emociones crezcan. Entender también es aceptar que no todas las mujeres van a sentirse atraídas por ti, y eso está bien. Pero lo interesante es que muchas veces la falta de interés inicial no es definitiva, es simplemente neutralidad. Y la neutralidad es una oportunidad, porque desde ahí puedes construir algo, siempre que sepas cómo hacerlo. Esa construcción no se basa en impresionar, sino en conectar. Y conectar significa hacer que la otra persona se sienta vista. Pero no de una manera superficial, sino real. No es decir cumplidos vacíos, es notar cosas genuinas. No es hacer preguntas por hacerlas, es interesarte de verdad por las respuestas. Cuando una mujer siente que alguien realmente la entiende, baja sus barreras. Y cuando bajan las barreras, aparece la posibilidad de algo más. Pero si desde el inicio siente que estás actuando con una intención oculta, que solo estás intentando conquistarla, entonces esas barreras se vuelven más fuertes. Por eso, antes de intentar conquistar, tienes que cambiar tu enfoque. No entres en una interacción pensando en cómo gustarle. Entra pensando en conocer, en descubrir, en experimentar el momento. Esa mentalidad cambia completamente tu comportamiento, tu lenguaje corporal, tu tono de voz. También es importante entender tu propio estado interno, porque no puedes leer a alguien correctamente si estás dominado por tus propias inseguridades o expectativas. Si estás nervioso, ansioso o demasiado enfocado en el resultado, tu percepción se distorsiona, ves señales donde no las hay, interpretas mal reacciones, te precipitas. En cambio, cuando estás centrado, cuando estás tranquilo, cuando estás disfrutando el momento sin presión, tu capacidad de observación mejora. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas, y eso te permite responder de manera más natural y efectiva. Entender no es controlar, no se trata de manipular emociones ni de aplicar técnicas para obtener un resultado. Se trata de alinearte con la dinámica humana de la atracción, de respetar los tiempos, de leer las señales, de adaptarte sin perder tu esencia. Porque al final, lo que realmente genera atracción es la combinación de comprensión y autenticidad. Cuando una mujer siente que alguien la entiende y, al mismo tiempo, es genuino, seguro y presente, algo cambia. La percepción se transforma. Lo que antes era indiferencia puede convertirse en curiosidad. Y la curiosidad es el primer paso hacia el interés. Así que deja de intentar impresionar todo el tiempo. Deja de pensar que tienes que demostrar algo en cada interacción. Empieza a observar, a escuchar, a sentir. Empieza a entender antes de actuar. Porque cuando haces eso, todo cambia. Tu forma de comunicarte cambia, tu energía cambia. La forma en que te perciben cambia. Y es ahí, en ese cambio sutil pero poderoso,
Donde comienza realmente la atracción. Hay un momento clave en cualquier interacción en el que, sin darte cuenta, defines completamente cómo una mujer te va a percibir, el momento en que decides si vas a perseguir su atención o si vas a construir tu propio valor. La mayoría no es consciente de esto, pero sus acciones los delatan. Responden demasiado rápido, buscan constantemente temas para mantener la conversación viva, hacen esfuerzos evidentes por agradar, y en ese intento terminan comunicando exactamente lo contrario de lo que quieren: necesidad. La necesidad no es atractiva, no porque haya algo malo en querer a alguien, sino porque transmite desequilibrio. Cuando una persona siente que la otra está más invertida desde el principio, pierde interés de forma natural. No es una decisión consciente, es una reacción emocional. El cerebro humano valora más lo que percibe como escaso, como independiente, como no garantizado. Y cuando tú estás siempre disponible, siempre pendiente, siempre listo para dar más, eliminas esa sensación. Generar valor no tiene nada que ver con fingir ser alguien que no eres, ni con mostrar una versión exagerada de tu vida. Tiene que ver con cómo te posicionas frente a ti mismo y frente al mundo. Es la manera en que te percibes y, por consecuencia, cómo los demás te perciben. Si tú crees que necesitas la aprobación de alguien para sentirte suficiente, eso se va a reflejar en cada palabra, en cada gesto, en cada decisión que tomes durante la interacción. Por eso, el primer paso para generar valor sin perseguir es desarrollar una vida que no gire en torno a la validación externa. Tener objetivos, proyectos, intereses reales, no como una estrategia para atraer, sino como una forma de construir una identidad sólida. Porque cuando tienes una vida llena, no necesitas que alguien la complete, y esa autosuficiencia es extremadamente atractiva. Piensa en esto: cuando conoces a alguien que parece tener su propio mundo, su propio ritmo, sus propias prioridades, automáticamente se genera curiosidad. Quieres saber más, quieres entender cómo piensa, qué lo motiva. Pero cuando alguien está demasiado disponible, demasiado enfocado en ti desde el principio, esa curiosidad desaparece. Todo está expuesto, todo es predecible. La predictibilidad es el enemigo del deseo. Cuando una mujer sabe exactamente qué vas a hacer, qué vas a decir, cómo vas a reaccionar, la interacción pierde emoción. No hay sorpresa, no hay tensión, no hay nada que descubrir. Y sin esos elementos, la atracción difícilmente crece. Generar valor implica también saber dosificar tu presencia. No se trata de desaparecer ni de jugar juegos artificiales, sino de no sobreinvertir, de permitir que haya espacio. Porque en ese espacio es donde la otra persona empieza a pensar en ti, a preguntarse qué estás haciendo, a reconstruir la interacción en su mente. Y ese proceso mental es clave para que el interés aumente. Muchos hombres cometen el error de intentar llenar cada vacío. Si hay un silencio, lo llenan. Si hay una pausa en la conversación, envían otro mensaje. Si no reciben respuesta inmediata, insisten. Pero no entienden que esos espacios no son negativos, son necesarios. Son parte del ritmo natural de cualquier conexión. Cuando tú respetas ese ritmo, cuando no intentas forzar la continuidad constante, estás comunicando confianza. Estás mostrando que no dependes de la interacción para sentirte bien, y eso cambia completamente la dinámica. La otra persona empieza a percibirte como alguien que tiene opciones, que tiene control sobre su tiempo, que no está desesperado por atención. El valor también se refleja en cómo manejas el rechazo o la falta de interés inicial. Si reaccionas intentando convencer, justificándote o cambiando tu comportamiento para agradar, estás bajando tu posición. Estás diciendo, sin palabras, que necesitas ser aceptado. En cambio, cuando mantienes tu calma, cuando no te lo tomas personal, cuando sigues siendo tú mismo sin presión, estás demostrando estabilidad emocional. Esa estabilidad es una de las cualidades más atractivas que existen, porque transmite seguridad, madurez, control. Y en un mundo donde muchas interacciones están llenas de ansiedad, urgencia y superficialidad, alguien que se mantiene firme y tranquilo destaca de inmediato. Otro aspecto importante es el misterio. Pero el misterio real,
no el forzado. No se trata de ocultar información de manera artificial ni de jugar a ser inaccesible. Se trata de no revelar todo de inmediato, de permitir que la otra persona te descubra poco a poco, de no contar toda tu historia en la primera conversación, de no exponer todas tus emociones desde el inicio. Cuando revelas demasiado rápido, eliminas el proceso de descubrimiento, y ese proceso es fundamental para que el interés crezca. Es como leer un libro donde ya sabes el final desde la primera página. Pierde sentido seguir. El misterio crea tensión, y la tensión genera emoción. Hace que la interacción tenga capas, que haya algo más allá de lo evidente. Pero para mantener ese equilibrio, necesitas estar cómodo con el silencio, con la pausa, con no tener que explicarlo todo. También es clave entender la diferencia entre interés genuino y disponibilidad excesiva. Puedes mostrar interés sin perder tu valor. Puedes ser atento sin ser insistente. Puedes comunicar que te gusta a alguien sin convertirte en alguien dependiente. La clave está en la proporción. Si tú das un poco y la otra persona responde, entonces hay equilibrio. Pero si tú das constantemente sin recibir señales claras de reciprocidad, estás rompiendo ese equilibrio. Y cuando eso ocurre, la atracción disminuye. Muchas veces, el problema no es que la otra persona no esté interesada, sino que tú estás dando demasiado antes de tiempo. Estás invirtiendo emocionalmente en alguien que aún no ha tenido la oportunidad de invertir en ti. Y eso crea una dinámica desigual. Generar valor también implica tener estándares. Saber qué quieres y qué no. No aceptar cualquier comportamiento solo por mantener la atención de alguien. Porque cuando aceptas menos de lo que mereces, estás comunicando que no te valoras lo suficiente. Y eso, inevitablemente, se refleja en cómo te tratan. Tener estándares no significa ser rígido o exigente de manera superficial. Significa respetarte. Significa no tolerar falta de interés, falta de respeto o inconsistencia. Significa estar dispuesto a alejarte si la dinámica no es adecuada. Y aquí es donde muchos fallan. Tienen miedo de perder la oportunidad, y por eso se aferran. Pero ese apego es precisamente lo que destruye la atracción. Porque cuando alguien siente que no te vas a ir sin importar qué, pierde el incentivo para invertir. En cambio, cuando existe la posibilidad real de que tú te retires, de que no estés siempre disponible, la percepción cambia. No porque estés jugando, sino porque estás actuando desde tu valor personal. Otro punto importante es cómo manejas tu tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienes, y la forma en que lo distribuyes comunica mucho sobre tus prioridades. Si reorganizas toda tu vida para adaptarte a alguien que apenas estás conociendo, estás enviando un mensaje claro: esa persona está por encima de todo lo demás. Pero cuando tienes una agenda, cuando tienes compromisos, cuando no siempre estás disponible, estás mostrando que tu vida tiene estructura, que tienes responsabilidades, que no todo gira en torno a una interacción. Eso no significa ser inaccesible, sino selectivo. Elegir cuándo y cómo inviertes tu tiempo. Y esa selección, cuando es natural, aumenta tu valor percibido. Además, generar valor sin perseguir implica desarrollar confianza interna. No una confianza basada en resultados externos, sino en tu propia percepción. Saber que eres suficiente, independientemente de la reacción de los demás. Porque si tu confianza depende de que alguien te responda, te valide o muestre interés, entonces estás en una posición frágil. Estás cediendo el control de tu estado emocional, y eso te hace más propenso a actuar desde la necesidad. En cambio, cuando tu confianza es interna, cuando no depende de factores externos, puedes interactuar de manera más libre. No tienes miedo de equivocarte, de decir algo imperfecto, de no obtener el resultado que esperabas. Y esa libertad se traduce en una energía mucho más atractiva. También es importante entender que generar valor es un proceso continuo. No es algo que se activa solo cuando estás interactuando con alguien que te gusta. Es una forma de vivir. Es cómo te desarrollas, cómo te cuidas, cómo creces. Cuanto más trabajas en ti mismo, menos necesitas demostrar. Porque el valor se vuelve evidente. No tienes que decir que eres interesante, la gente lo percibe. No tienes que insistir para que alguien se quede, la gente quiere quedarse. Y esa es la verdadera diferencia. Cuando persigues, intentas convencer. Cuando generas valor,
Atraes sin esfuerzo. Pero llegar a ese punto requiere disciplina, requiere dejar de buscar resultados inmediatos y enfocarte en el largo plazo. Requiere construir una base sólida en tu vida, en tu mentalidad, en tu forma de relacionarte. No es algo que cambie de un día para otro. Es una transformación gradual. Pero una vez que entiendes este principio, empiezas a ver las interacciones de otra manera. Dejas de sentir ansiedad por cada mensaje, por cada reacción. Empiezas a disfrutar más el proceso, a fluir con la dinámica. Y lo más interesante es que, cuando dejas de perseguir, muchas veces es cuando más atraes, porque la energía cambia, la presión desaparece, la interacción se vuelve más ligera, más natural. Una mujer puede no estar interesada al principio, pero si percibe en ti una combinación de valor, independencia y autenticidad, su percepción puede cambiar. No porque la hayas convencido, sino porque ha empezado a sentir algo diferente. Y ese algo diferente es lo que realmente importa. No es lo que dices, no es lo que haces de manera mecánica, es la sensación que generas, es la experiencia emocional que vive contigo. Por eso, deja de enfocarte en perseguir atención. En lugar de eso, enfócate en construir una versión de ti que naturalmente la atraiga. Una versión que no necesita correr detrás de nadie, porque sabe que su valor es real. Cuando haces eso, todo cambia. La dinámica cambia, la percepción cambia, los resultados cambian. Porque ya no estás actuando desde la carencia, sino desde la abundancia. Y ahí es donde empieza el verdadero juego de la atracción. No cuando intentas ganar, sino cuando entiendes que no necesitas hacerlo. Hay algo que la mayoría de las personas no comprende completamente cuando se trata de atracción, no es un proceso lógico, es emocional. Puedes tener todas las cualidades correctas en papel, ser educado, exitoso, atento, estable, y aún así no generar ningún tipo de deseo. ¿Por qué? Porque el deseo no nace de lo correcto, nace de lo que se siente. Y si no activas emociones, simplemente pasas desapercibido. Muchas interacciones fallan porque se quedan en la superficie de la lógica. Preguntas básicas, respuestas previsibles, conversaciones que podrían tenerse con cualquiera. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? No hay nada malo con esas preguntas, pero si te quedas ahí, no estás creando ninguna experiencia. Estás intercambiando información, no emociones. La diferencia entre ser interesante y ser inolvidable está en cómo haces sentir a la otra persona. Y para lograr eso, tienes que salir del modo automático. Tienes que romper el patrón de lo común. Porque cuando todo es predecible, la mente se desconecta. No hay estímulo. No hay sorpresa, no hay razón para invertir atención emocional. Activar la emoción empieza con tu presencia. No es solo lo que dices, es cómo lo dices. Tu tono de voz, tu ritmo, tus pausas, tu lenguaje corporal. Una misma frase puede generar dos reacciones completamente distintas dependiendo de la energía con la que se transmite. Si hablas con duda, con inseguridad o con necesidad de aprobación, el impacto se reduce. Pero si hablas con calma, con intención, con una ligera seguridad relajada, el mensaje cambia por completo. El humor es una de las herramientas más poderosas para generar emoción. Pero no cualquier humor. No se trata de contar chistes preparados ni de intentar ser gracioso constantemente. El humor que realmente conecta es el espontáneo, el que nace del momento, el que juega con la situación. Es este tipo de humor que hace que la otra persona baje la guardia, que se sienta cómoda, que asocie tu presencia con una sensación positiva. Cuando haces reír a alguien, estás creando una conexión emocional inmediata. Pero más allá de la risa, estás creando un recuerdo. Y los recuerdos son fundamentales en la atracción. Porque las personas no se enganchan a los hechos, se enganchan a las sensaciones que esos hechos generan. Otro elemento clave es la sorpresa. La mente humana está constantemente buscando patrones. Cuando algo rompe ese patrón, capta toda la atención. Por eso, cuando dices algo inesperado, cuando reaccionas de una manera distinta a lo habitual, generas un impacto más fuerte. Pero cuidado, romper el patrón no significa actuar de manera absurda o forzada. Tiene que ser natural, coherente contigo mismo. Puede ser un comentario diferente, una observación inesperada, una forma creativa de responder. Algo que haga que la interacción se sienta única,
no genérica. Las historias también son una herramienta poderosa, no porque el contenido sea extraordinario, sino porque las historias activan la imaginación. Cuando cuentas una historia, la otra persona no solo escucha, sino que visualiza, siente, se involucra, y en ese proceso, la conexión emocional se fortalece. Pero incluso aquí, la clave no es impresionar con la historia, sino cómo la cuentas. Los detalles, el ritmo, las pausas, las emociones que transmites. Una historia sencilla puede ser mucho más impactante que una impresionante si está bien contada. La mirada es otro factor que muchos subestiman. El contacto visual, cuando es natural y sostenido, crea una conexión que va más allá de las palabras. Es una forma de comunicar seguridad, interés y presencia al mismo tiempo. Pero debe ser equilibrado. Demasiado poco puede transmitir inseguridad, demasiado puede resultar incómodo. El equilibrio está en sentir el momento, no en seguir reglas rígidas. Activar la emoción también implica crear una ligera tensión. Y esto puede sonar contradictorio, pero es fundamental. Si todo es demasiado cómodo, demasiado predecible, demasiado perfecto, la interacción pierde intensidad. La tensión no significa conflicto, significa dinamismo. Puede ser un juego, una broma ligera, un pequeño desafío. Por ejemplo, en lugar de estar siempre de acuerdo, puedes introducir una diferencia de opinión de manera ligera y juguetona. Eso crea una chispa, hace que la interacción tenga movimiento, que no sea plana. Pero nuevamente, todo depende del tono. Si se hace desde la rigidez o la necesidad de tener razón, rompe la conexión. Si se hace desde la ligereza, la fortalece. Otro punto importante es la autenticidad emocional. Muchas personas intentan proyectar una imagen perfecta, controlando cada palabra, cada gesto, cada reacción. Pero esa perfección es fría, distante, poco humana. Lo que realmente conecta es la autenticidad. Mostrar emociones reales, reír de verdad, sorprenderte de verdad, reaccionar de manera genuina. Eso no significa perder el control, sino permitirte ser humano. Porque cuando alguien percibe autenticidad, se siente más cómodo siendo auténtico también. Y ahí es donde se crea una conexión real. La curiosidad es otro motor clave de la emoción. No solo la curiosidad que tú generas en la otra persona, sino la que tú muestras. Cuando estás genuinamente interesado, cuando haces preguntas que van más allá de lo superficial, cuando profundizas en temas que realmente importan, la conversación cambia de nivel. Pero la clave está en cómo haces esas preguntas. No como un interrogatorio, sino como una exploración natural. Dejar que la conversación fluya, que se desarrolle, que tenga profundidad sin perder ligereza. También es importante entender el ritmo emocional. No todo tiene que ser intenso todo el tiempo. De hecho, la variación es lo que mantiene el interés. Momentos de ligereza, momentos de profundidad, momentos de silencio, momentos de energía. Esa combinación crea una experiencia más rica, más completa. Si todo es plano, aburre. Si todo es intenso, agota. El equilibrio es lo que mantiene la atención. Activar la emoción también implica estar presente. Parece obvio, pero la mayoría no lo está. Están pensando en qué decir después, en cómo están siendo percibidos, en qué resultado quieren obtener. Y en ese proceso, se desconectan del momento. La presencia es lo que te permite reaccionar de manera natural, captar señales, ajustar tu comportamiento. Es lo que hace que la interacción se sienta viva, no mecánica. Otro aspecto clave es la energía. No se puede fingir. Puedes intentar decir las palabras correctas, hacer los gestos adecuados, pero si tu energía no está alineada, se percibe. La energía viene de tu estado interno, de cómo te sientes contigo mismo, de tu nivel de confianza, de tu tranquilidad. Por eso, trabajar en ti mismo es fundamental. Porque todo lo demás es una extensión de eso. No puedes generar emociones positivas de manera consistente si estás lleno de inseguridad, ansiedad o necesidad. También es importante entender que no se trata de actuar para generar emoción, sino de ser alguien que naturalmente la genera. Porque cuando es forzado, se nota. Y cuando se nota, pierde efecto. La diferencia entre alguien que intenta y alguien que simplemente es enorme. El primero está constantemente evaluando, ajustando, dudando. El segundo fluye, se adapta,
disfruta el momento. Y esa diferencia se siente. La atracción no es una lista de técnicas, es una experiencia. Es algo que se vive, no algo que se ejecuta. Y cuando entiendes eso, dejas de enfocarte en hacerlo bien y empiezas a enfocarte en crear momentos. Momentos que tengan emoción, que tengan significado, que dejen una impresión. Porque al final, eso es lo que queda. No las palabras exactas, no los detalles racionales, sino la sensación. Una mujer puede no recordar exactamente de qué hablaron, pero recordará que se sintió diferente contigo. Que hubo algo que no puede explicar del todo, pero que le llamó la atención. Y ese algo es el resultado de todo lo que estás creando a nivel emocional. Por eso, deja de intentar convencer con lógica. La lógica puede justificar, pero no enamora. La emoción es la que mueve, la que conecta, la que deja huella. Cuando entiendes esto, tu forma de interactuar cambia completamente. Ya no buscas respuestas correctas, buscas experiencias reales. Ya no intentas impresionar, intentas conectar. Y en ese cambio, en ese enfoque diferente, es donde realmente empieza la atracción. No como un esfuerzo, sino como una consecuencia natural de la emoción que generas.